Buenos días, oye, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya es el último día, entonces la verdad es que ha sido agradable y sigue siendo agradable estar aquí con vosotros, pero bueno, todo tiene que acabar y lo bueno es que también vaya acabando las cosas. Agradeceros, por supuesto, estar aquí, que hayáis querido participar en este curso y me corresponde, antes de empezar la exposición por José Manuel Igreja, quería haceros una breve referencia, pues por qué hemos elegido que sea José Manuel Igreja, compañero portugués, presidente de la Corte de Apelación de Porto y presidente de la Unión Internacional de Magistrados. Bueno, luego ya haré una reseña de su currículum, pero en el fondo la idea es que estando en un mundo globalizado, estando nosotros en la Unión Europea, pues lo cierto es verdad que las luces y las sombras, pero también las cosas buenas y cosas malas que tenemos en el Poder Judicial español, yo que lo he visto porque he compartido ratos con José Manuel Igrejas en reuniones internacionales, pues por desgracia son muy parecidas. Todos cuando hablamos que mal está lo nuestro, pues luego vemos a otros otros también evidentemente están mejor y todos queremos siempre mirar para arriba y no para abajo, en la vida en general, con nosotros en la situación del Poder Judicial. Entonces, hemos pensado, cuando estábamos organizando el curso, y María Jesús López Chacón, la secretaria, que en la presentación me olvidé de ella y eso ya no me lo voy a perdonar en la vida, pero bueno, nada, sí, pero porque además, aparte de una bella persona, es una gran colaboradora y una gran trabajadora. Lo que os estaba contando es que habíamos pensado pues, que era importante pues, tener esta visión un poco de conjunto de cómo está la Unión Europea, y luego también hemos visto que curiosamente ayer o antes de ayer salió publicado el informe de la Unión Europea sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea. O sea que pues, ojalá, no creo que sea lo que deseamos nosotros, nos pongan en buen lugar a los españoles y a la justicia en general, pero bueno, yo creo que esos son termómetros que hay que tener para que se vea cómo se está y a dónde se quiere llegar y mejorar. Y sin más preámbulos paso a haceros una breve reseña de José Igreja Matos, que como ya os he comentado es un compañero portugués. Ingresó en la carrera judicial portuguesa hace 32 años, en el año 1989, y sigue actualmente pues, en activo dentro de la carrera judicial de los compañeros portugueses. Es presidente de la Unión Internacional de Magistrados, que es la mayor organización de magistrados del mundo. Es una asociación que está compuesta por jueces, asociaciones de jueces de más de 94 países de todo el mundo. España y Portugal fueron prácticamente casi desde su inicio miembros de esta Unión Internacional de Magistrados. Luego la Unión Internacional de Magistrados está dividida creo que en 4 grupos o 5 grupos. Uno de ellos es el Grupo Iberoamericano, grupo que a mí especialmente le tengo un especial cariño porque nos reuníamos los jueces portugueses, allí conocí a José Manuel Igreja, los jueces españoles, que yo fui en alguna ocasión, y los jueces sudamericanos. Y de verdad que ahora que pretenden reescribir la historia de la conquista, es verdad que seguramente nos portamos mal en muchas ocasiones, pero yo quiero creer como español y quiero creer como jurista que sí que hicimos una buena labor allí, los españoles y los portugueses, mejor que por lo menos otros países de nuestro entorno. Pero bueno, siguiendo, simplemente indicaros que es presidente de la Corte de Apelación de Oporto, como ya os he dicho, es miembro de la Comisión Consultiva de la Red Mundial de Integridad Judicial de las Naciones Unidas, miembro del Consejo Consultivo de Jueces Europeos. Me consta también que es director de la revista jurídica de la Asociación Sindical, la Asociación Sindical de Jueces Portugueses, pero desde que yo le conozco, o sea que no solo es de 2012, yo creo que es antes, ¿no? Sí. Y luego también es autor de muchos artículos. Ahora me comentaba que va a ir a Australia como presidente de la UIN a hablar allí con compañeros y en universidades. También hace una gran labor de divulgación de la importancia y es un gran defensor de la independencia judicial. Yo estuve en una estancia hace poco tiempo en Polonia y los jueces polacos tienen bastantes problemas, por lo que yo me consta que José Manuel Igreja, desde su posición de presidente de la UIN y a través del Grupo Europeo de la Unión Internacional de Magistrados, está intentando, en la medida de lo posible, que muchas veces no podemos llegar a más, pero todo lo que él puede, a fin de que esos problemas se sustancien. Nada más y muito obrigado de que hayas venido. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Quería agradecer a Juan Ángel, es un amigo, por eso toda la generosidad de sus palabras.
Bueno, ya ha visto que voy a hablar una lengua que hablan muchas personas, que es un poco devaluada, que es el portuñol. No tiene gramática, no tiene clases en la universidad, pero hablan muchas personas de esta lengua y yo voy a intentar hablar también un poco en portuñol. Y claro, Cervantes no me va a perdonar nunca y ustedes también no, pero es la única manera de comunicar de una manera que sea sencilla para pasar el esencial del mensaje que quería pasaros hoy. Para mí es un placer estar aquí por dos motivos. Primero, porque España y Portugal, como ha dicho Juan Ángel, desde siempre en la UIM, en todas partes, somos como hermanos, ¿no? Siempre me siento en casa cuando estoy en España y con un poco de envidia por vuestra calidad de vida, vuestra manera de ser, la alegría que tienen siempre por las calles y todo eso. El portugués es un poco más melancólico, aunque estamos mejor, creo. Y después por ver un auditorio tan joven, que también es importante hablar de estos temas del Estado de Derecho y de la independencia del Poder Judicial para las generaciones más jóvenes. Porque esto que os hablo hoy, hace años que se discute y pienso que en 50 años, 100 años vamos a seguir hablando del tema, porque es un tema estructurante del Estado de Derecho. Y claro, agradecer a todos los que me han permitido estar aquí, a María Jesús, a Begoña, que es una amiga también de muchos años. Es realmente un placer compartir esta media hora, 40 minutos con ustedes. Bueno, he traído un PowerPoint para no ser tan aburrido y para que puedan mirar lo esencial de lo que voy hablando. Este tema luces y sombras creo que está muy bien porque es un poco eso. Hay cosas negativas en Europa, pero también hay cosas que nos dan esperanza y ánimo respecto a los jueces, respecto al Poder Judicial, respecto al Estado de Derecho. Yo pensé hablaros un poco de geología para empezar, un poco para crear el clima, para explicar lo que está pasando en algunos países de Europa. Y es una analogía que hace sentido porque la geología explica la estructura de nuestro planeta, eso que es esencial. Y un poco la justicia es el gran tema de todas las sociedades modernas. No se puede entender una democracia, no se puede percibir cómo se organizan las sociedades sin mirar a cómo funciona la justicia de cada país. Por eso este tema del Poder Judicial tiene que ver con esa dimensión estructural que es un poco de lo que habla la geología cuando habla de sus fenómenos. Y el fenómeno más grave que tiene que ver con el tema ambiental, las alteraciones climáticas, como saben, y todo ese drama que viven las poblaciones costeras, tiene que ver con la erosión del litoral. Miren, en esa foto se ve, creo que es Inglaterra, como en pocos años, estamos hablando de como menos de 20, la playa ha desaparecido, y no solo la playa, 2 casas parece, o algunas casas que estaban ahí y que ya no están más. Esta idea de erosión, de destrucción, desgaste, es un poco lo que pasa con la independencia del Poder Judicial. Esta es una historia muy conocida por los jueces. Habrá algunos jueces aquí y que muchos conocen, que es la historia que siempre se habla cuando se habla de independencia judicial. Ustedes pueden leer rápidamente. Es un rey, Federico, construyó un palacio para sus vacaciones en Sanssouci, que significa en francés sin problemas. Cerca de Potsdam, un molino de viento cercano perturbaba su vista. El rey decidió comprarlo para demoler esta barrera. El molinero se negó a vender su molino. El rey, el poderoso rey, amenazó con tomar el molino por la fuerza. Y el molinero respondió con la frase legendaria que ha dejado su huella en la historia siempre que hablamos de independencia judicial: lo siento, majestad,
pero la respuesta es no, porque todavía hay jueces en Berlín. ¿Quién conocía esta historia? 2. Qué bien, creía que todos ya. Pero eso es bueno. Hay 2 cosas interesantes en esta historia. Es un poco mitológica, ¿no? La realidad no ha sido tan clara como eso. Pero hay 2 cosas interesantes. Primero, la más obvia. El molinero contra el rey, y lo único que tenía eran los jueces que estaban ahí en Berlín. Eso significa la igualdad perante la ley. No hay personas de primera o personas de segunda. Si vamos a una corte, a un tribunal, la igualdad perante la ley es lo que define la justicia y el poder judicial, la manera como tratamos al otro. Pero la segunda cosa que quería subrayar es la tranquilidad de ese molinero, que dice, no se preocupe, majestad, porque hay jueces en Berlín. Y eso tiene que ver con lo más importante factor de legitimación del poder judicial. ¿Y qué es lo más difícil al final del día? Que es la confianza. La confianza. Para el Poder Judicial, para nosotros, si hay confianza del pueblo en el sistema vive y funciona. Si uno pierde la confianza, queda mucho más difícil. Y la confianza es algo de frágil. Siempre es difícil conquistar la confianza del pueblo en su sistema judicial, pero es muy fácil que se pueda perder como en una relación humana. Y bueno, sombras, hay muchas. Ustedes saben, Juan Ángel lo ha dicho, el tema de Polonia, que es siempre lo que está más pendiente de que se habla más, y vamos a percibir un poco mejor en algunos momentos por qué se habla más de Polonia, de que se habla de Hungría, que es un país que también es miembro de la Unión Europea, como saben, y que tiene un problema quizás peor que Polonia. Algunos dicen, y hay motivos para decir eso, que Hungría no es una democracia más. Ha dejado de ser una democracia. Y podemos más adelante percibir por qué que se puede decir que hoy Hungría no es una democracia en el sentido amplio del término. Pero en Polonia, como hay más resistencia de la sociedad civil, como los jueces poloneses, la cooperación europea, nosotros, los de la Asociación Europea, de la UIM, las instituciones internacionales, muchas personas de la academia hace un papel aquí fundamental, permiten que el tema de Estado de Derecho en Polonia, independencia de los jueces en Polonia, siga vivo, siga siendo hablado en los medios, en las comunidades, en la sociedad civil. En Hungría, al revés, hay un silencio, como una complicidad que es triste al final, pero que existe. Incluso los jueces en Hungría, por motivos que no cabe ahora apreciar, son mucho más silenciosos, mucho más... no tienen la agresividad, la capacidad de reaccionar que tienen los jueces de Hungría. Después el tema de Turquía, que para mí ha sido el tema más terrible que he vivido como presidente de la Asociación Europea por 5 años, que ha sido la purga de los jueces. Más de 4.500 jueces han sido expulsados de la magistratura, casi 3.000 han sido detenidos, han estado en la cárcel por varios años. Es algo que no se habla mucho, pero es la realidad. Incluso hoy hay jueces que siguen en cárcel después de 2016, que es cuando ha empezado todo esto. Nosotros tenemos un fondo para ayudar a los jueces turcos y a sus familias. Solo donamos $1.000, 900 euros. Ahora es lo mismo, ¿no? El euro y el dólar. Eso ha cambiado. Pero bueno, 1.000 euros, $1.000 para ayudar a las familias. Hemos ya ayudado a centenas de familias, 1.000 euros para comprar comida, para
tener alguna calidad de vida en el invierno para aquecer las casas, lo que sea. Es casi nada. Y hemos dado a más de 200.000 euros ya a esas personas. Para que imaginen la dificultad que es para un juez turco que ha sido expulsado de su carrera, y son más de 4.000, casi más del 30% de los jueces de Turquía, y que no tienen cómo vivir. Casi todos han salido del país, muchos, algunos resisten, algunos están en la cárcel. Murat Arslan era el presidente de la Asociación Turca, como el presidente de APM, y sigue en la cárcel. Ha ganado el premio Václav Havel del Consejo de Europa en 2018, y sigue en la cárcel hasta hoy. Ayer hablaba por correo electrónico con su mujer, Sevilay, y el drama de esta familia sigue igual, y es realmente un tema absolutamente horrible, y que si van a googlar pueden encontrar más detalles, pero es terrible. Y después la pandemia, porque la pandemia ha sido un aliado muy fuerte de gobiernos autocráticos, de gobiernos que no quieren ser controlados por los otros poderes, nombradamente por el Poder Judicial. La calidad de la democracia ha bajado en 80 países después de la pandemia y debido a la pandemia, como vamos a ver más adelante. En Polonia el ambiente es horrible, horrible. Sí, yo he estado en Polonia en los últimos años muchas veces, más de 10 veces, y cada vez que hablo con los compañeros de Polonia, quedo arrepiado con lo que ocurre ahí. Procedimientos disciplinares contra jueces, hay más de 1.000, nombramiento de nuevos jueces por un consejo que no es validado por la Red Europea de Consejos de Justicia, que ha sido suspendido y expulsado, un tribunal constitucional que no es un tribunal, es un órgano político. Podría daros miles de ejemplos, pero siempre es más impresionante cuando hablamos de una persona concreta, de una persona con un nombre. Y hay una persona que personifica, hay varias, pero una que se llama Igor Tuleya, que es un juez polaco que ha adquirido algún protagonismo porque sigue suspendido hace casi 2 años, ha sido capa de revistas americanas, es considerado como un poco el líder, al menos en términos mediáticos, de esta contestación que hay en Polonia y por los jueces polacos contra la tentativa lograda de controlar el poder judicial. Y Tuleya siempre habla de esto. No sé si conocen esta foto. Es de 1937 y era en pleno dominio nazi. Hitler estaba gobernando fuerte y la guerra iba a empezar en dos años más. Y esto es la inauguración de un submarino, algo que era lo mejor que tenía Alemania para mostrar al mundo, que era un submarino de guerra, que estaba siendo inaugurado en este día. Y esos son los operarios que estaban inaugurando la obra de ese submarino que iba al mar. Y todos hacían el saludo nazi, como era obligatorio, claro, excepto ese hombre ahí, al medio, que tenía un círculo, ¿no?, que se llama August Landmesser, y ha sido el único que no ha hecho el saludo nazi. Si ves la foto a lejos, no te apercibes de esta excepción. Pero si uno ve con más detalle, ve que hay una persona que no hace el saludo. Y claro, esa persona es la que va a sufrir, es que va a ser detenida y va a morir poco tiempo después. Y Igor Tuleya siempre habla de esta foto, porque él dice, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué me ha tocado a mí todo esto? Todo este protagonismo. A los jueces normalmente no les gusta el protagonismo. Es algo que no es para nosotros, pero al final nos toca. Y siempre hace esa frase que es de Władysław Bartoszewski, un polonés también, que ha sido superviviente de Auschwitz. Alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que reaccionar, alguien tenía que decir que no, alguien tenía que protestar. Y es un poco eso lo que está ocurriendo en Polonia. Hay muchos jueces, no solo Igor Tuleya,
que han tomado la decisión difícil de no hacer lo que se esperaba de ellos, quedar callados y dejar que las cosas siguieran su curso. Han sido suspendidos, no tienen sueldo, transferidos, si están en una ciudad, los ponen en otra ciudad lejos, hacen de todo. Han cambiado los presidentes de la corte, más de 130, por personas que son obedientes al poder político. El Procurador General de la República es muy amigo del Ministro de la Justicia, son muy amigos, son tan amigos, que son la misma persona. Así que el Ministro de Justicia en Polonia es el Procurador General de la República, y lo que va por la autonomía de los fiscales, ¿no? Podemos ver que será inmensa. Bueno, la manera de controlar el Poder Judicial empieza por la captura de tribunales superiores y del Consejo. La politización de la justicia empieza mucho por el Consejo, que es el órgano de gestión de los jueces y del sistema. Una otra cosa que han hecho, que es muy interesante, bueno, interesante desde el punto de vista intelectual, pero triste desde el punto de vista moral, es este fenómeno de Casta Watch. Casta Watch es un grupo de personas conectadas con el Ministerio de Justicia, eran 8, sobre la supervisión del ministro adjunto de la Justicia, que han creado perfiles falsos en Twitter, básicamente en Twitter, para atacar a jueces independientes que no estaban siguiendo las instrucciones del gobierno. Entonces el Ministerio de la Justicia ha creado 8 personas trabajando en ese tema de redes sociales para infernizar la vida de esos jueces, diciendo que eran corruptos, hablando de su vida personal, porque tenían el apoyo de los servicios secretos de Polonia. Y eso ha sido un escándalo terrible, que ha sido denunciado por una pelea interna, y ha habido una de esas personas, una mujer que estaba conectada con ese grupo, que lo ha denunciado en los medios. Entonces esas personas pasaban todo el tiempo creando perfiles falsos en Twitter y aprovechando esos perfiles para atacar de una manera determinada, muy cirúrgica, a los jueces y a todos esos, al ombudsman de Polonia, Dan Bodnar, que es un verdadero héroe de todo esto, para atacar a esas personas, pero no atacar las ideas, pero atacar la persona, su vida personal, sus características, inventando cosas terribles, unas medio verdad, otras medio mentira, otras mentira. Ustedes saben cómo funcionan las redes sociales, que son terribles, porque crean esta idea un poco binaria del bueno y del malo. Y como había problemas con la justicia en Polonia, que los había, de retrasos, problemas varios que todos tenemos, ellos aprovechaban eso para intentar crear la idea de que los responsables eran esos jueces de justicia, la Asociación de Polonia Nacional de Jueces, que eran los culpables de los problemas de la justicia, con esos perfiles falsos de Twitter y de Instagram. Bueno, ni un poco de luz, ¿no? Que estamos quedando demasiado tristes. Bueno, hay luces en todo esto. Lo más interesante son los fallos de los últimos años de la Corte Europea de Justicia y de la Corte Europea de Derechos Humanos. El primero, más emblemático, que ha sido en 2018, que tiene que ver con la Asociación Portuguesa, y la Corte Europea de Justicia ha hecho un fallo que define la independencia judicial. Eso no es más un concepto abstracto, más o menos teórico, no, porque la Corte ha dicho, la independencia judicial significa esto, esto y esto, y si no hay independencia. Y el artículo 2 del Tratado Fundador de la Unión Europea dice que la independencia del Poder Judicial es esencial para el Estado de Derecho, y si no hay Estado de Derecho no puede
un país ser miembro de la Unión Europea, que es una unión de derecho. Y esos fallos de la Corte Europea de Justicia y también de la Corte Europea de Derechos Humanos se han multiplicado en los años recientes. La otra cosa que son las luces, claro, es la coraje, la determinación de los jueces polacos, que miles de ellos han salido a la calle, han protestado, han creado un movimiento en la sociedad civil que permite que no ocurra con ellos lo que ha ocurrido con Hungría, que prácticamente ya están todos más o menos callados. Y claro, la solidaridad europea, que es fundamental, y por eso es importante tener personas más jóvenes con nosotros, para que perciban que esto no es un tema para juristas, no es un tema exótico, como lo vi cuando empecé con estas cosas en el Parlamento Europeo. Era algo así más o menos exótico, independencia de los jueces y tal. Pero ahora no, ahora es algo que es central, que es decisivo, porque siempre que la democracia comienza a tener una crisis, vienen las autocracias, los populismos, y hemos tenido de eso hace menos de 100 años, en los años 30. ¿Y cómo ha terminado todo eso? Si no hay Estado de Derecho, si no hay control del poder político, terminamos siempre con la misma solución. Autocracias y gobiernos que quieren imponerse como sea. Y ese es un tema que tiene que agitar, que tiene que ser importante para vosotros, digo yo, con la experiencia de muchos años de esto, pero que es también importante para los jueces. Nosotros en el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, que es un consejo que pertenece al Consejo de Europa, decimos que la libertad de expresión del juez debe ser condicionada por su calidad de juez, discreción, deber de reserva, todo eso. Pero si el problema es el Estado de Derecho, si la cuestión es estructural, tiene que ver con la independencia del juez, ahí tenemos que hablar. No es como un derecho, es un deber hablar, decir lo que está pasando. Porque si nosotros no somos independientes, no somos jueces. Podemos ser juristas de primera clase, podemos ser técnicos de primera, pero no somos jueces. Miren, ¿cuántos casos de jueces polacos están en la Corte Europea de Justicia? Decenas de ellos. Miren, todos estos, y están los nombres ahí, son casos que están pendientes 2018, 2019, 2020, 2021, 14, 2022, 31. Son casos de jueces que tienen en riesgo su independencia porque han sido sancionados y que se van a la Corte para pedir a la Corte que haga algo, que decida algo, que los proteja. Por eso, ese es también un tema jurídico, un tema técnico, porque la cantidad de casos que tiene la Corte Europea de Justicia de la Unión Europea respecto a jueces polacos es impresionante. En pocos años se han multiplicado, 31 solo este año. Y eso es una luz. Esto es una luz. La Unión Europea al final tiene capacidad de reaccionar por la vía jurídica, ya que la Comisión Europea, unos días mejor, otros días peor, no está tan fuerte en eso. Esto es la experiencia quizás más impresionante de mi vida profesional y de muchos otros que estábamos ahí. Ha sido hace 2 años y se llamaba la marcha de las 1000 togas, becas, lo que visten los jueces, ¿cómo se dice? Togas, la marcha de las 1000 togas. 26 países europeos, jueces de 26 países europeos, incluyendo naturalmente España. Hemos estado ahí en Varsovia, esto es en Varsovia, para defender a nuestros compañeros de Polonia. Miren ahí, Dinamarca, Noruega, esas personas que están ahí asegurando las banderas son jueces de diferentes países europeos. Algunos con las togas, como lo ven a la derecha, las togas de cada país, otros sin togas. Y estábamos ahí. Yo he llegado por la mañana
y creía que iba a ser algo más o menos elitista, como se dice ahora, el populismo, sería algo elitista, y que íbamos a estar jueces de esos países, jueces polacos, como 1000 personas, al máximo, me imaginaba, 500, 1000, estaban 30.000 personas, para defender algo que es poco abstracto, independencia de los jueces, 30.000 personas. Eso me ha impresionado para la vida. Yo estoy hablando ahí, arriba al lado derecho, a la época era presidente de la Asociación Europea. Esa es Dorota, que es una amiga, una compañera polaca, que está traduciendo para polaco lo que iba diciendo en inglés. Y bueno, ha sido un momento que he sentido, quizás por la primera vez, que la sociedad civil se preocupa con el tema del Estado de Derecho, se preocupa con el futuro del Poder Judicial y la importancia de sermos independientes. Esto es una luz, para mí quizás la principal. Bueno, hablando un poco de populismo y democracia, se dice que Polonia siempre dice que es un país demócrata, porque tiene una elección, y en Hungría lo mismo. Hace poco tiempo ha habido elecciones en Hungría, el señor Orbán ha sido reelegido con la mayoría más absoluta de siempre, ha sido su mejor resultado desde que está en el gobierno como líder, desde 2014 creo, 2011, y se dice, bueno, somos una democracia porque he sido elegido, tengo una legitimidad electoral, pero la democracia tiene dos pilares, la democracia liberal en ese sentido histórico, como la entendemos nosotros. Y el primero, el segundo que está ahí, autoridad de legitimación, existe, claro, que es la voluntad de la mayoría, que en esos países se ha convertido un poco en la tiranía de la mayoría. Pero hay un segundo pilar que es fundamental y que hace con que la democracia exista al final, que es el pilar liberal. Estado de Derecho, imperio de la ley, respeto por las minorías. Saben lo que está ocurriendo en Polonia con las comunidades, las minorías gay, por ejemplo, u otras que están siendo perseguidas en el país. Por eso, no se puede ver la democracia solo por el lado de echar un papel y ya está. No, eso no es solo la democracia. La democracia es eso que se llama checks and balances, el control de los poderes. El poder judicial que controla al ejecutivo, el poder parlamentar que controla al ejecutivo, los dos que controlan el judicial, transparencia, accountability, prestación de cuentas. Eso es la democracia. No es, yo gané, puedo hacer lo que quiera, yo digo quién es el juez para este caso y el juez para ese otro, y voy a perseguir los de la oposición porque son todos corruptos y defender a las de mi partido porque son los buenos. Eso no es democracia. Y mi opinión y mi manera de ver, especialmente porque somos jueces y sabemos lo difícil que es ser juez en esos países. El populismo es un poco eso, una patología de la democracia. Hay un antagonismo bipolar, una recusa de la complejidad. Tú eres nuestro o no eres nuestro, estás por nosotros o estás contra nosotros. No hay aquí ningún diálogo racional, es una adhesión emocional, afectiva. Hay un líder, normalmente el líder personifica la autoridad ante todos los que están ahí, siguiendo a su líder. No hay una ideología propiamente, puede ser populismo de derecha, puede ser populismo de izquierda, hay países que tienen populismo de derecha, otros de izquierda, no tienen una ideología muy vincada, lo principal es la estrategia, llegar al poder, y cuando llegas ya no sales más, porque vas a controlar los media primero y los jueces, los dos. Cuando un poder autocrático llega al poder, hay dos dominios que son muy importantes. Los media, a través del poder del Estado. En Polonia, por ejemplo, todo el media, en Hungría aún más, es controlado por el Estado. Y, claro, los jueces, porque siempre pueden hacer algún daño en los políticos si hay casos de corrupción, etcétera, que normalmente están muy cerca del poder autocrático. La corrupción y el poder autocrático son como gemelos en ese sentido.
Y bueno, hay siempre un enemigo, el otro que es un enemigo, puede ser el inmigrante, como el caso de Hungría. Hay una dimensión nacionalista muy fuerte. Normalmente el inmigrante, con la crisis de 2015 que ha pasado en Europa, con la situación de los inmigrantes que llegaban muchos, y entonces se ha encontrado una hipótesis de somos ¿contra qué? Contra el inmigrante, contra la Europa, contra esta idea de recibir a las personas, que va a crear paro y todo eso, y se crea una idea de nosotros y los otros. No hay un diálogo. Lo importante es que haya conflicto. El autócrata vive del conflicto permanente. No es alguien que procura una solución de consensos, porque eso no le interesa. Le interesa el conflicto. Y el conflicto fácilmente se puede crear. Vean lo que ocurre ahora con Rusia y Ucrania, que es el ejemplo más evidente de la falencia del Estado de Derecho, de la falencia de la ley, de la falencia del derecho internacional. Solo hay 3 maneras de resolver un conflicto. 3, no hay más. La primera es hablando unos con los otros, que es lo que hacemos todo el día. ¿Dónde vamos a cenar hoy? Y la mujer dice, vamos ahí. El hombre, no, vamos al otro lado. Bueno, hablamos y arreglamos. Exacto. Bueno, pero es una manera de arreglar el conflicto, por el diálogo. Y lo hacemos todos los días, miles de veces. Si no es posible, ¿qué hacemos? En una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, vamos a pedir a un tercero, imparcial, independiente, que decide sin mirar a nombres, que es el juez. Y entonces vamos al juez, vamos al tribunal, y el tribunal va a decir cómo vamos a arreglar el conflicto. Y hay una tercera manera, que es la que está pasando ahora en Ucrania: la violencia, la guerra. No hay otra. Si no vamos por la vía del Poder Judicial, arreglando los conflictos con base en la ley, en el derecho, solo resta una solución, que es la violencia que está pasando ahora en Ucrania. Y si en Ucrania, cuando termine la guerra, van a retornar a las otras 2 maneras. O van a entrar en diálogo, espero que pronto, lo más breve posible, o van a recurrir a un tribunal internacional que va a decidir lo que pasó, si hay crímenes de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Solo hay estas 3 maneras. Yo no conozco otras. Si ustedes conocen, me digan, porque yo creo que estamos reducidos a esto. Bueno, hablaba de la confianza, que es el valor primero para el Poder Judicial. Nosotros no somos elegidos por el pueblo, no podemos decir como los políticos, pero yo he tenido 70% de los votos, por eso no tengo que explicarme. No, nosotros no tenemos eso, y eso es positivo, en mi opinión, porque podemos mirar a las minorías, no estamos preocupados con el día siguiente, tenemos un nombramiento para la vida, y eso nos da la independencia para poder decidir de la manera que creemos la legal, la vinculada a la ley. Pero si no hay confianza en el sistema judicial, entonces las cosas van malas. Si el pueblo dice, no voy al tribunal porque no confío en las personas que trabajan ahí, el sistema se empieza a desmoronar. Por eso es tan importante el valor de la confianza. Claro, el problema que tenemos es la cuestión de la morosidad en la mayor parte de los países de Europa, o en todos, unos más, otros menos, que es un factor que genera una desconfianza, una falta de confianza. El discurso de odio que se propaga mucho en las redes sociales. Hablaba de Polonia, contra la justicia, contra los jueces, que es algo que tenemos siempre que ver con algún cuidado, porque si no tenemos jueces, si no tenemos confianza en los jueces, ¿qué vamos a hacer? Es que no hay muchas alternativas, ¿no? Y el problema de la politización del sistema judicial, que es un problema difícil. Yo no voy a hablar de España porque no tengo la capacidad. A ver si te viene ahí No tengo la capacidad para hablar, pero hay cosas que saltan a los ojos, ¿no?
Juan Ángel hablaba de la relatoría de Rule of Law Report de Comisión Europea, de la Unión Europea, y España sigue la primera cosa que viene, 3 años y medio sin consejo, porque el consejo no sacan un nuevo consejo por la politización del tema del nombramiento de sus miembros, que es algo malísimo, malísimo. El mejor sistema es lo que está más alejado del tema político, del tema de los partidos, algo que quede un poco fuera de eso, de esos juegos políticos que son normales en democracia, nada contra, pero que si entra un sistema judicial adentro, pueden minar la confianza. Y ahí retornamos al tema de confianza. ¿Cómo vamos a confiar en un sistema que no consigue elegir un consejo hace 3 años y medio? Eso es malo para el sistema judicial, es malo para el país y es malo para la confianza que el país tiene que tener o que el pueblo tiene que tener en su sistema judicial, en sus jueces. Y por lo demás dejaría a vuestro comentario si quieren. Bueno, otro tema que nos preocupa es el tema de recursos financieros y humanos. En Francia ese tema está terrible. En Francia los compañeros me dicen que hay 35% de jueces a menos que lo necesario. Es un drama para nuestros compañeros franceses porque tienen una carga de trabajo imposible y se quejan hace años y el sistema no cambia. Ahora dicen que sí, que van a poner 1.300 nuevos jueces en la escuela en Burdeos, pero no sé. España lo mismo, creo, hay un exceso de trabajo que perjudica la calidad del trabajo de los jueces. El problema en Reino Unido, desde hace años, es que cada vez más hay menos dinero para ayudar a esos que no tienen dinero para ir al sistema. Y claro, los desafíos de la pandemia, que han sido un duro golpe para nosotros, para nuestro trabajo, porque los tribunales viven de la inmediación, de tener las personas mirando a los ojos. Y eso no ha sido posible por casi 2 años. Esta encuesta es de 2016. Si fuera hoy sería bien peor, no tengo duda. Pero pueden ver a ojo, esto ha sido nosotros tenemos 44 países en Europa, asociaciones, APM en España, y preguntamos a las 44 si la situación había peorado, mejorado o seguía la misma. Y como ven, mejorado 10%, peorado más de 40% y 45% lo mismo. Si hiciéramos esto hoy, sería aún peor, no tengo ninguna duda, porque las cosas han peorado por el tema de la pandemia, claro, pero también por otros temas que hemos hablado ahora. Esto vos hablaba la cuestión de la pandemia para la democracia. Ese es un estudio de Freedom House que no deja ninguna duda. 80 países tienen hoy una democracia más fraca, más frágil que antes de la pandemia. 11 que están más o menos lo mismo y solo una que está mejor. Y a ojo, como pueden mirar, tenemos a esos países que vos nombraba hace poco y tenemos el problema de África y de Asia, que sobre todo Asia, que con la tentación distópica de la tecnología, de todo eso, China, ustedes saben, ¿no? Cada vez es más difícil que haya una verdadera democracia en esos países que aprovechan la pandemia y la tecnología para controlar a la población de una manera que es cada día más peligrosa y más difícil de poder cambiar. Y bueno, ¿hay un problema con la ciudadanía? Claro que sí. John Morgin, que es un profesor de Derecho que nos ha ayudado mucho en el tema de Estado de Derecho en Polonia, escribía hace poco en un aula magistral que los ciudadanos tienen poco sentido de la ciudadanía, los líderes políticos tienen un liderazgo débil y hay muchos abogados, y eso es lo que me preocupa, juristas si quieren,
sin compromiso con el deber de velar por el cumplimiento de la ley. Porque ese es el tema del jurista, la ley, los derechos humanos, ese es nuestro tema, no solo de jueces, de abogados, de fiscales, de profesores, y no podemos olvidar lo que es nuestra matriz común. Y voltamos a 1943, Calamandrei, que es un gran jurista italiano, procesalista y abogado también, escritor, profesor, una figura única de Italia, que algunos más conectados con el derecho conocen, ha escrito un pequeño libro, muy pequeño, que se llama Sin legalidad no hay libertad. Sin legalidad no hay libertad. El imperio de la ley. Y eso es un tema que para nosotros, juristas, jueces, es decisivo para esos años que llegan y que son cruciales para el futuro de Europa. Bueno, hablaba Juan Ángel de la globalización y yo tengo siempre esta experiencia. Estoy hablando con ustedes de un tema que podía hablar en España, como podía hablar en Polonia, como podía hablar en Tunisia, que tiene jueces sin huelga de hambre, podía hablar en El Salvador, con el dominio que tenemos ahí de ese presidente Bekele que está minando la democracia en el país, podía hablar en Guatemala, contaminada por el poder de la corrupción, que están 28 jueces de Guatemala han huido de su país. Nosotros vamos a tener una asamblea, esto os voy a contar en primera mano, pocas personas lo saben, pero nosotros hemos decidido en la Asamblea General de WIM, que va a ser en Tel Aviv en septiembre, el 16 a 21 de septiembre, hemos decidido hacer una cosa distinta, que es hablar de personas concretas, de jueces con nombre que hacen un trabajo en pro del Estado de Derecho, para que las personas sepan que esto no es un concepto abstracto, otra vez, pero concreto, que hay personas que sufren por esto. Y vamos a dar el premio a 3 personas. A Murat Arslan, de que hablaba hace poco, el compañero y amigo turco que sigue en la cárcel, ha escrito una carta a su mujer de la cárcel, diciendo que estaba triste con la situación, con lo que estaba ocurriendo en Turquía, una carta íntima a su mujer. Y la han abierto la carta, los guardas, lo han hecho un juicio y lo han condenado a 6 meses de cárcel por haber escrito eso en la carta, a su mujer. Esto dice todo sobre el sistema y cómo es tiránico el poder en Turquía. El otro premio va para Erika Ifán, que es una jueza de Guatemala, exactamente, que ha huido a Estados Unidos porque tenía un proceso de corrupción contra personas importantes en su país y un día le han llegado a casa para llevarla a ella para la cárcel. No a los corruptos, pero a la jueza. Así que ha huido para Estados Unidos, como muchos otros. Ángel Galvez, que es un amigo también, está pendiente tiene un juicio criminal contra él, también un juez que es muy conocido en Guatemala. Y ese es el tema que viven ahí. Y el tercer premio va para el presidente de Justicia, que es la Asociación de Polonia de Jueces, que ha hecho un trabajo extraordinario, que se llama Christian Markiewicz y que va a ser el otro homenaje a otra persona que va a recibir este premio. Así que ven, Europa, Asia, América Latina, el corazón de Europa, Polonia está en el corazón de Europa. Todo eso pasa en todos los países. El fenómeno de la mundialización de la ley, que hablaba Garapón, y la importancia del asociativismo de los jueces, como esta asociación de que estamos hablando hoy, que es decisiva, porque el problema de los jueces es la solitud. Nuestro trabajo es estamos siempre solos para decidir, y no puede ser de otra manera. No podemos hacer una encuesta para saber si la persona va a ser condenada o no. Es algo que está en nuestra conciencia y, claro, en la ley, en el derecho. Eso es el alfa, el omega del trabajo del juez. Y para contrastar con esta solitud del juez, necesitamos asociaciones que sean fuertes, que tengan una intervención en la sociedad civil y que estén siempre pendientes de las cuestiones decisivas de la independencia de los jueces y de la importancia de ese concepto clave que son los derechos humanos.
Dicen que el derecho es inmortal. No sé si es, porque nosotros, los de derecho, ¿ustedes son todos de derecho? ¿Todos? No. Los que no son de derecho. ¿Hay uno? 2, 3. Bueno, esto va para ustedes también. ¿Saben que el de... Sí, todo va para todos, pero quizás... Exacto. Se dice que el derecho necesita un bastón para sobrevivir. Primero ha sido Dios. El derecho se apoyaba en Dios. Era el derecho divino que decía cómo se iba a decidir los casos. La Inquisición tenía el sistema que era un poco completamente irracional. Era algo de divino. Después el príncipe, ¿no? Con el tema de Maquiavel y todo eso, en que el derecho se apoyaba en la voluntad del soberano, que era lo que decía el derecho. Después, con la Revolución Francesa, se empezó a hablar de la persona. Había que pensar en la persona. Por eso el Molinero de Berlín, que era ya un principio de esta idea que el derecho tendría que basarse en la persona. Pero hoy, ¿cuál es el bastón del derecho? ¿Cuál es la gran clave que define nuestra actividad como profesores, como abogados, como jueces? Evidentemente, los derechos humanos. Eso es lo que define nuestra actividad. Al fin del día, la Constitución, los grandes principios del derecho se basan en la idea de la dignidad de la persona humana y la idea de que una vida no tiene un precio, que es el concepto kantiano que sigue aún hoy en todas las constituciones. Derechos humanos. Ese es nuestro bastón. Por eso estamos ahí. Y ese es nuestro papel en esta indefinición que vive Unión Europea. Nosotros en WIM preocupamos también con cuestiones de género, como ha pasado con las juezas afganas. Quizás conozcan el tema. Las juezas en Afganistán han sido perseguidas por ser juezas y por ser mujeres. Y hemos logrado sacar algunas centenas de ellas del país que están aún vivas, porque ese es el tema, la sobrevivencia de esas mujeres. El tema ambiental, que es un tema que es un derecho humano y que estamos empezando también a tener una voz activa en la defensa del ambiente. Y toda esta idea del imperio de la ley. Retornando a Calamandrei, sin libertad, sin legalidad no hay libertad. Y bueno, ahí están los países de WIM, son 94, como decía Juan Ángel, y como decía Burke hace siglos, la justicia es la batalla decisiva en que la sociedad civil debe comprometerse permanentemente. Esta es la batalla decisiva, y por eso es tan importante que yo hable una y otra vez de estos temas, como lo hace APM, como lo hacen ustedes, siempre pendientes de este futuro que queremos que sea mejor, recordando ese día luminoso, ese día solar en que los jueces estaban ahí con las personas y estábamos juntos, defendiendo una idea muy exótica, esta idea que los jueces o son independientes o no son jueces. Gracias. Bueno, José Manuel, muchas gracias, porque de verdad yo sabía que lo ibas a hacer bien, pero no creí que lo ibas a hacer tan bien y ibas a transmitir también lo que yo sí que pienso y pensamos muchos de los jueces que estamos. María Jesús lo hará igual de bien que tú, porque además María Jesús también lo sabe transmitir perfectamente, pero has dado pues la idea de lo que es un juez, lo que tenemos que hacer los jueces y lo difícil que es en el mundo y en otros países. Nosotros no podemos decir que somos unos privilegiados porque tenemos nuestros problemillas, pero cuando estás en la UIN o cuando estás en estos temas te das cuenta de la importancia que es estar ahí, ayudar a otros compañeros, porque tú has contado todas estas cosas, pero acuérdate de la jueza Afiuni, creo que era, de Venezuela, que no sé ni cómo estará esa situación. Yo recuerdo que estábamos en México cuando lo de los jueces turcos, que nos mandó la carta a todos los magistrados que estábamos allí, el presidente de la Asociación Turca, y se nos cayó el alma a los pies. Entonces, lo que no podemos hacer, los que estamos bien, dejar que nos pongan peor.
Y entonces creo que en España, por ejemplo, ahora tenemos una lucha importante. Y lo del Consejo, lo que tú estabas diciendo, es que el Consejo es una piedra de toque. Entonces, si eso va bajando, como tú es que lo has expresado muy bien con la erosión, esto van erosionando hasta que al final entran en el núcleo. Entonces, creo que esa lucha la tenemos que tener todos. Pero muchas gracias. Y además, se me ha olvidado decir una cosa, habla perfectamente español, si os habéis dado cuenta. No solo portuñol. Y además a mí me da una gran envidia, porque él habla perfectamente español, yo portugués muy poquito, pero también quiero decir una cosa, yo di una conferencia a unos jueces portugueses, ellos me entendieron perfectamente y yo soy un zopén con el portugués. O sea que lo que quiero decir, y además, gracias a las reuniones de la UIN me permitió, bueno, yo conocía Portugal siempre, pero Portugal y España siempre hemos estado un poco como de espaldas, y es verdad. Entonces, gracias a conocer a los portugueses, a algunos anteriores a ti, pero luego contigo, pues he descubierto que además somos hermanos y además somos muy parecidos. Y entonces, yo creo que eso también nos sirve de mucho. Bueno, no quiero yo enrollarme porque lo importante es dejarme que haya dicho estas palabras por el afecto que le tengo a José Manuel y además por lo bien que lo ha hecho, pero vamos a ver un pequeño debate si queréis, si podéis empezar alguno, si lo estimáis oportuno. Y muchas gracias otra vez. Obligado, que es lo poco que sé. ¿Alguien quiere hablar? Bueno. Sí. Yo quiero agradecerle la conferencia que ha dado, porque para una persona que no es del mundo jurídico, una persona de la calle, un ciudadano medio, me ha encantado como lo ha hecho. Y sobre todo me gustaría que otro año, cuando un ponente pregunte quién no es de derecho, levantemos la mano, no solamente 3, sino 33. Muchas gracias. Eso es muy importante lo que ha dicho, porque nosotros hablamos un poco en circuito cerrado, unos para los otros. Y es importante salir para la calle y hablar de estos temas con personas que no son juristas, para que vean que esto no es acerca de nosotros, es acerca de ustedes, de los ciudadanos en general. Tener este control siempre. Uno controla al otro. Sin eso se caen en peligros horribles. Y Europa tiene una historia llena de esa violencia, de ese conflicto. Por eso, gracias por sus palabras. Bueno, ¿queréis alguien más? Es que la verdad es que lo he dejado muy clarito. Y lo hace. Perdona, sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. La verdad es que me ha encantado la exposición, así que muchísimas gracias por toda la narración acerca de los diferentes problemas jurídicos que existen en Europa. Y bueno, mi pregunta es más, quizás más filosófica, en el sentido de, bueno, o sea, nos atreveríamos a decir que lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Polonia, etcétera, es un claro ejemplo de iunaturalismo, en el sentido de llega un momento en el cual se acata una ley que es injusta y por consiguiente se genera un movimiento social de rechazo, e incluso usted antes ha citado violencia, porque no queda otro remedio, ¿no?, por así decirlo, violencia jurídica, por así decirlo. Entonces, si nos atreveríamos a calificar la situación que está pasando en estos países así, ¿no?, o sea, de iunaturalismo jurídico, por así decirlo. Muchas gracias. Bueno, eso es interesante. Yo creo que en 1948 hemos trazado una línea sobre lo que es la ley y lo que es la injusticia en una ley que puede no ser una ley justa y por eso no es ley, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. A partir de ahí podemos decir con toda la certeza que la ley está al servicio de los derechos humanos. Si no, no sigue el parámetro, el paradigma que es el fundamental para un jurista o para un no jurista, que es la defensa de la dignidad de la persona humana. Hablaba del precio, ¿no?, que es un concepto kantiano. Lo que no tiene precio, eso es la dignidad de la persona humana. Tú no puedes poner un precio en eso. Y cuando tienes ese concepto muy claro, ya no hay naturalismo, ya no hay positivismo, ya podemos alejarnos de esos conceptos muy interesantes, pero conceptos, y podemos ubicarnos en la realidad concreta de las personas. Y eso para nosotros queda más fácil y más claro.
Muchas gracias por su ponencia. A lo largo de la exposición hemos hablado ha hablado usted de la desconfianza que se puede ir generando en los jueces por parte de la sociedad, pero y en el caso de España hemos hablado en muchas ocasiones a lo largo del curso del problema que está habiendo con el Consejo General del Poder Judicial. Pero realmente, si profundizamos un poco, la propia ley es la que genera desconfianza en los jueces. Porque si yo leo los artículos que corresponden y lo que explica es que necesitamos de los políticos como si los jueces tuvieran que estar tutelados, eso mismo genera desconfianza. Porque cuando una persona lee eso, lo que está diciendo es que los jueces necesitan de unos políticos porque ellos solitos no se pueden elegir. Entonces, claro, es que hablamos de desconfianza, pero es que la propia ley genera esa desconfianza en los jueces. Muchas gracias. Bueno, el tema de la ley que no confía en los jueces es un tema transversal en todos los países. Pero, mira, las recomendaciones del Consejo de Europa son claras. Mayoría de jueces en el Consejo, elegidos por sus pares, representación de todas las instancias, de una manera proporcional, no solo los jueces de Suprema Corte, pero también los jueces de primera instancia. Esos tres conceptos son sencillos, se pueden hacer, no, hay ejemplos. Los consejos han sido creados después del final de la Segunda Guerra Mundial y hay en dos países fundamentales, que es Italia y Francia. Y Francia más administrativo, más de gestión, y Italia más ubicado con el tema de la independencia del Poder Judicial. Pero sea en Italia en 51, sea en Francia, cuando sea, el Consejo solo existe para defender la independencia de los jueces. Si no, no es necesario el Consejo. Mejor que no haya. Si es para ser como un órgano de resonancia del poder político, del partido que está en el poder en cada momento, mejor que no haya. Alemania no tiene consejo. Y los jueces son independientes. Por eso, yo soy muy crítico de una solución que no tenga clara la cuestión del nombramiento de los jueces, que tiene que ser transparente, lo más alejada posible del poder político, y tiene que ser hecha por los jueces, ellos mismos. Claro, con un control que después siempre hay de los otros poderes. Pero como decías, y bien, si el Consejo está ubicado al poder político, que dice en la ley que es mejor tutelar los jueces y todo eso, ahí empezamos a mirar y a decir, bueno, eso genera desconfianza, ¿no? Bueno, yo creo que a lo largo del curso se ha puesto de relieve cuál es el problema. No es que los jueces queramos que nos tutelen los políticos, no, al contrario. Lo que yo creo que los jueces lo que queremos es verdad que funcione realmente la división de poderes. Los jueces, igual que ha dicho José Manuel Igrejas, es que le llamo José Manuel Igrejas, bueno, pues, no, pero lo que quiero decir es que los jueces no queremos que nos tutele nadie, pero no, como él ha dicho, efectivamente, no porque sea una prerrogativa, un privilegio nuestro, que no, que la independencia judicial es una garantía de que cuando tú vas ante un juez vas a tener confianza porque sabes, se puede equivocar el juez, como se puede equivocar cualquier persona, pero sabes que lo va a hacer o lo va a intentar hacer sin ninguna presión externa. Entonces, y el Consejo General del Poder Judicial, como está diciendo perfectamente el ponente, pues es que es evidente, el Consejo General del Poder Judicial, que no es Poder Judicial, y que eso es lo que se está confundiendo, porque eso es lo que está también socavando mucho el prestigio del Poder Judicial. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial no ponen sentencias, pero, hombre, tiene una incidencia en cuanto nombran cargos judiciales, que luego sí que las ponen. Entonces, lo que estamos pretendiendo, y desde la Asociación Profesional de la Magistratura, bueno, le toca a su presidenta, que ya lo dirá ella, pero desde que existe, desde que se creó en el año 82, 83, siempre hemos defendido que los jueces tienen que elegir los 12 jueces que dice la Constitución, aunque hubo una sentencia rara del año 86 que dijo que eso era constitucional si se interpretaba de una forma determinada, pero que realmente los jueces no queremos elegir
por elegir, por corporativismo, queremos, porque esto que está pasando ahora no pasaría. Y en segundo lugar, esta idea de que los partidos políticos, porque no nos engañemos, no es que el poder legislativo se ponen de acuerdo, se reúnen los diputados y van a elegir a los 12 vocales. No, es que un partido político, otro partido político, una persona de cada partido político se reúnen y deciden. Entonces, dicen, bueno, es la voluntad popular. Claro, pero la voluntad popular tiene sus matices. Entonces, ¿cómo tiene que ser un sistema lo más objetivamente posible? Y el sistema que tenemos en España, por desgracia, pues no lo es. Nada más. Perdonad que me haya extendido un poquito. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues si os parece, descansamos un poquito hasta las 11. Porque como hemos ido muy deprisa, por lo menos que tengamos para tomar un cafetito. Venga, gracias.